Vamos a hablar este mes de honor. En este año, nuestra meta es crear una cultura celestial. Créeme, quiero quitarles la sospecha. A mí no me importa en lo más mínimo pastorear una iglesia americana en México. Esta iglesia no es nada como una iglesia americana. Y no es nada como todas las iglesias mexicanas donde yo he predicado. Somos una iglesia tlaxcalteca que Dios está formando por su Espíritu Santo. Amén. Pero lo que queremos llegar a ser es una iglesia celestial. Queremos crear una cultura que no pertenece a ninguna nación. Queremos crear una cultura, una manera de ver las cosas y hacer las cosas celestial. ¿O no es verdad que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que dijéramos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Podemos imaginar eso, ¿verdad? En el cielo no hay nadie contrario a Dios. Siempre hacen la voluntad de Dios en el cielo. Y nosotros creemos que si podemos crear una cultura celestial aquí en la tierra, que Dios vendrá aquí para visitarnos. ¿Y qué pasa cuando Dios va a visitar a un pueblo? Oh, pues la gloria de Dios llega sobre el pueblo. Hay milagros y sanidades. Ya vemos milagros y sanidades aquí constantemente, pero no a la medida que queremos ver. Queremos ver un aumento, queremos ver un mover de Dios exponencial. Queremos un día de Pentecostés tlaxcalteca aquí entre nosotros. Eso es lo que queremos. Pero hay fiestas donde Dios no va, porque son contrarias a su carácter, a su voluntad. Es como el crisol. La lema del crisol es, o el propósito, formar hombres de carácter cristiano. ¿Pueden decirlo conmigo? Formar hombres de carácter cristiano. Es la razón que formamos el crisol. Bueno, Dios quiere formar hombres y mujeres de carácter cristiano para que Él se sienta bienvenido cuando llegue. En el aposento alto estaban unos 10 días orando antes que vino el Espíritu Santo. Ellos crearon una cultura celestial para dar la bienvenida al Espíritu Santo. Y en todo este año lo que queremos hacer nosotros es crear una cultura celestial en la tierra donde Dios dice un día, yo voy a bajar a convivir con ellos. Imagínense, cuando Dios baja a convivir con nosotros, va a haber una explosión de lo sobrenatural en la escala. Ahora bien, para crear esa cultura, ya vimos de la familia, vimos de la bondad de Dios y otras cosas. Este mes vamos a considerar el tema de honor. ¿Cuál tema? Honor. Porque Dios es un rey. Y Dios no anda con gente que falta honor. Nosotros tenemos que aprender el protocolo del reino de Dios. Hay un protocolo en el reino de Dios. No puedes tratar a un gran personaje como cualquier cosa. Hay un protocolo en el reino de Dios. Y honor es una parte sumamente importante en el reino de Dios. En mi propia experiencia, yo he tenido que tomar decisiones tanto como individuo como pastor y apóstol, para el honor de Dios que no les gustó, porque no gustó, que no agradó a mucha gente. Sí. He tenido que tomar decisiones que personas me criticaron por tomar la decisión, pero tomé la decisión en honor a mi Dios. Sí. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado lo mismo. Sí, porque hay un gran peligro entre nosotros.
¿Y sabe qué es? El gran peligro entre nosotros es deshonrar a Dios para honrar un ser humano. Y se pasa frecuentemente entre aún nosotros que decimos cristianos. Yo reconozco que no toda la gente que viene aquí es cristiana y me da muchísimo gusto. Porque queremos que gente de otras fees, que vengan y que escuchen la palabra de Dios y que tomen su decisión. Pero nosotros que decimos ser hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, ¿sí?, seguidores de Cristo, y no de ningún otro, nosotros que tengamos esta confesión, a veces deshonramos al Señor. ¿Y cómo? Pues le deshonramos cuando ponemos una persona en su lugar. Hoy nosotros queremos considerar qué significa honrar a Dios. ¿Sí? Voy a predicar hoy sobre honrar a Dios y hoy en otro voy a predicar de otro tema de honra, pero lo más importante es honrar a Dios. No hay nada más importante bajo el tema de honra que honrar a Dios. De hecho, yo estaba viendo en el diccionario, cuando estaba estudiando este tema, y chequé la palabra honor o honrar. La palabra honrar, una definición sencilla que podemos recordar, significa mostrar respeto y consideración. ¿Cómo es? Mostrar respeto y consideración. En cuanto al honor, la palabra de Dios es bien clara. Dios exige ser honrado en tu vida antes que cualquier persona o cosa. Creo que no les cayó el 20 aquí por eso. Dios exige ser honrado antes de cualquier persona o cosa. Ellos entendieron. ¿Ustedes entienden? Claro, sí. ¿Y por qué digo eso? Bueno, lo digo como ya dije, porque muchas veces, aunque podemos venir aquí y levantar las manos y cantar que Él es primero, pero cuando llegamos a la casa, la realidad es que Él es segundo, o tercero, o cuarto, o quinto, quién sabe dónde. Pero Dios exige ser primero. Dios es celoso. Ahora, yo sé que normalmente vemos el celo como algo malo, pero hay un celo que es bueno. Sí. Por ejemplo, si tú eres un hombre casado y no te importa que otro hombre anda con tu esposa, es porque estás enfermo. Porque el celo que un hombre debe tener para su esposa es natural y viene de Dios. Dios es celoso por tu honra. Y cuando tú y yo damos la honra que le merece Él, el respeto, la consideración, esto no le parece para nada y bloquea sus bendiciones sobre tu vida. Es más, puede traer maldición por tu persona. Vamos a ver esto. En cuanto al honor, Dios tiene que ser, ¿cómo? Primero. Y no podemos deshonrar dando su honor, lo que a Él le merece, a terceras personas. Y fíjense, lo hacemos frecuentemente. Pero no les estoy enseñando esto para condenarles, les estoy enseñando esto para que se arrepientan. Para que dejen de dar el honor de Dios a otras personas. Porque Dios tiene una gran bendición que Él quiere soltar sobre nosotros. ¿Sí? Una gran bendición que Él quiere darnos, pero la bendición depende de nuestro honor.
Vamos a leer una historia bien horrible. Perdónenme, pero es la verdad. Vamos a leer una historia de un sumo sacerdote en la nación de Israel. Este pasó hace muchos años. Y hubo un sumo sacerdote, él era el mero en la religión de los israelitas, el hombre que representaba a Dios en todo el país. Y él tenía dos hijos que eran unos malvados. Y esos dos hijos, en la Biblia dice que eran perversos. Esos dos hijos, su papá no era como ellos, pero esos dos hijos robaban sacrificios de la gente. Además, comían la grasa de la carne que solo pertenecía a Dios. ¿Y qué creen? Se acostaban con las damas que atendían la puerta de la casa de Dios. Eran unos malvados. Y su papá sabía eso. Y su papá hizo lo que muchos de ustedes hacen. Escuchen bien. El sumo sacerdote hizo lo que muchos de ustedes hacen. Solo habló. Hijo, no hagan esto. Mira, hijo, no deben hacer esto. Pero nunca les dio el sartenazo. El chanclazo. El otro aso, lo que tú quieras. Y un día, cuando llegó al colmo, Dios mandó un hombre de Dios que dio una profecía a Elí, el sumo sacerdote. Y Dios le maldijo. Y Dios le quitó todas las promesas que Dios le había hecho. Y cayó sobre él desgracia de parte de Dios, sobre él y sobre todos sus descendientes. Y amados míos, si nosotros no dejamos de poner a Dios segundo, tercero, cuarto, en cualquier lugar que le tenemos, lo mismo podría pasar en nosotros. ¿Están listos para ver la historia? Está gruesa. Pónganse su cinturón. Los hijos de Elí, esto es el sumo sacerdote, eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de esos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla. Me hace pensar en donde cocinan los chicharrones, ¿verdad? ¿No? En la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Silo era el pueblo donde estaba el tabernáculo de Dios. Ahora, en aquel entonces Moisés, el profeta de Dios, había dejado escrito por orden de Dios cómo hacer los sacrificios. Un sacrificio, un holocausto, yo sé que es algo nuevo para mucha gente, es como una carne asada para Dios. Sí. Y entonces una persona llevaba un animal y los sacerdotes lo degollaba y lo limpiaba, la sangre ofrecía alrededor del altar para Dios y cuartizaban el animal y al sacerdote le tocaba una porción específica. Sí. Y los demás como que asaban en el altar y después lo quitaban, ¿sí? Y hicieron fiesta. La persona que dio el animal comía con sus familiares y sus amigos, ¿verdad? Pero esos sacerdotes eran codiciosos y tomaban más de lo que Dios dijo. Bueno, otra cosa. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te va a aceptar, no la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te lo quito por la fuerza. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Imagínese el pastor Antonio allá en la puerta: dame los diezmos o te lo quito. No, yo como mejor a Ulises a hacer eso. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! En este
acto, mientras cortaban la carne para hacer un sacrificio, cortaban toda la grasa. Y la grasa pertenecía solamente a Dios. Entonces quemaban la grasa completamente, no podían recuperar la grasa. Recuperaban la carne, pero no la grasa. Pero estos gorditos querían la grasa. Qué bueno que yo vivo en el Nuevo Testamento, porque a mí me gusta la grasa. ¿Verdad? Como un ribeye. Algunas personas cortan toda la grasa y ponen a un lado, y yo estoy diciendo, ¿por qué a mí no me dan la grasa? Toda la grasa en un buen bistec, para dentro. Ahí está todo el sabor, por eso pertenecía a Dios. Y yo creo que Dios estaba tratando de guardarles de un impacto de corazón. Pero como estamos bajo el Nuevo Testamento, tú puedes comer toda la manteca y grasa que quieres hasta que mueras temprano. Vas a ver al Señor más pronto. Pero en aquel entonces esto era algo malísimo, porque solo Dios merecía el honor. Dios merecía la mejor porción y la gracia. Y ellos. Pero todavía hay más de estos cuantos. Dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿A quién? A Dios. Ahora, vamos a brincar al versículo 22. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso, ahí va el colmo, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les digo, ¿por qué se comportan así? Ahora, era ancianito, entonces, bueno, ¿por qué se comportan así? No todos los ancianos hablan así. Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Sí, todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Ya habían llegado al colmo. Dios estaba ya harto de estos corruptos, perversos sacerdotes y decidió matarles. Pero antes de matarles, Dios mandó un profeta, en nombre de Dios, que dio una palabra profética, versículo 29, al papá. Al papá. Fíjense que Dios no habló a los hijos. Dios habló al papá. Porque la cabeza de la casa es responsable por lo que pasa en la casa. Ahora, Dios mató a los hijos. Y el papá en el mismo día. Pero habló con el papá. Medio versículo, agarran en el medio. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Qué es la queja de Dios? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Díganlo conmigo. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Esto era la queja de Dios. Ya me vas a enseñar el español. Sí, no, yo estoy abierto. Sí, tienes que no sea mi esposo. 7 días de la montaña y ya soy montañés. Dios mío, creo que están cocinando pollo frío. Ok, mantengan la vista, la concentración. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por cuánto has hecho esto? De ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirán siempre.
Esto me hace pensar en toda la gente que ha recibido una profecía de Daniel Santos o algún otro profeta y andan diciendo, pues yo creo que no es verdadero profeta porque no se cumplió. Bueno, quizás Dios cambió su parecer porque no le has honrado. Dios cambia su parecer cuando nosotros somos desobedientes y sinvergüenzas. Y Dios hizo un pacto eterno con esta familia y Dios dice, ya no. Porque tus hijos son sinvergüenzas y tú, Elías, no tienes los... perdón. No voy a usar una palabra del Crisol. Déjame pensar. Y no tienes el valor. Gracias. Eso es lo que dice. No tienes el valor de pararlos. Y entonces, por no pararlos, cediste mi honor. Y por eso, tú y tus descendientes se van a acabar. Ay, Dios mío, ¿cuántos aman a sus hijos? No, pero de veras. De veras. ¿En serio? Entonces, honren al Señor. El mejor futuro que puedes dar a tus hijos es honrar al Creador. Porque los hijos, las iniquidades de los padres son pasados a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Si aman a sus hijos, por favor, honren al Señor. Y no creas que Dios no cumple porque alguna profecía no se ha cumplido en tu vida. Y no te puedo prometer, si hay una profecía que no se ha cumplido en tu vida, es tu culpa, no es la culpa de Dios. Y no es la culpa del profeta. Porque Dios cambia su parecer cuando su pueblo actúa sin honra delante de Él. ¿Están conmigo? Ay, ese es por eso. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. ¿Qué quiere decir esta vez? Yo recuerdo la última vez estaba compartiendo con los caballeros del Crisol cuando Dios me llamó a los pies de Cristo. Yo había conocido a Dios desde niño, pero yo jugaba con Él como un juguete. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, como a veces hacen la novia. Sí, no, sí, no. Y cuando Dios me llamó a sus pies, yo sentí que me estaba diciendo, esa es la última vez que te llamo. Me entró un temor de Dios y me eché a sus pies y Él tuvo misericordia. Y nunca he mirado atrás. Aleluya. Ahora, fíjense lo que Dios dice. Dice, ese es hermoso. Dios dice, yo honro a quienes. A los que me honran. ¿Cuánto les gustaría ser honrados por Dios? Oh, yo quiero que Dios me honre. Pues Dios solo honra a quienes le honren. Y humillo a los que me desprecian. Elí despreciaba al Señor por no parar a sus hijos. A él le importaba mejor quedarse bien con sus hijos que quedarse bien con Dios. Ahora les estoy viendo. A él le importaba más quedarse bien con el compadre que quedarse bien con Dios, que quedarse bien con la familia, que quedarse bien con Dios. Y esto le costó no solamente a él, mas todos sus descendientes pagaron la cuenta por la deshonra de unos pocos hombres. Esas son leyes espirituales. Esa no es una historia aislada. Ese no es algo que pasó hace cientos de años que no podría pasar en tu propia casa. Estas son leyes espirituales. Y lo mismo pasa hoy. Ahora, para comprobarlo, vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10. Jesús es el autor del nuevo pacto.
Jesús es el autor del nuevo pacto. El pacto bajo lo cual los cristianos están es el pacto de Jesucristo. Estamos bajo el nuevo pacto, no el pacto de Moisés. Ahora, lo que pasó con Elí era algo que pasó en el antiguo pacto. Pero quiero que sepan que Dios no cambió su parecer sobre este principio de honra. Dios sigue diciendo para siempre, en cuanto a la honra, ponme a mí primero. En cuanto a la honra, Dios dice, ponme a mí primero, no segundo. Dios no acepta segundo lugar. Dios no lleva plata, mucho menos bronce. Dios lleva oro. ¿Es oro o nada? ¿Cómo es? ¿Es oro o es nada? Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes, dijo, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, ¿cómo dice? No es digno de mí. El que quiere el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora vamos a brincar al versículo Mateo 12, capítulo 12, versículo 46. Jesús lo hizo bien claro, con no. Jesús dice, yo tengo que ser número uno. Es curioso porque el primer mandamiento con una promesa se trata de honor, donde Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largas en la tierra. ¿Sí? ¿Conocen ese versículo algunos de ustedes? Pero no dijo, honran a tus padres, a tu padre y a tu madre más que a mí. No, hay que honrar a Dios antes de los padres. Hay que honrar a Dios antes de los hijos. Hay que honrar a Dios antes del cónyuge. Hay que honrar a Dios antes del compadre. Hay que honrar a Dios antes de todo, porque Dios es número uno. Bueno, si no lo creen, les voy a decir algo. No quiero ofender a nadie que tiene otra idea. Nada más les voy a decir lo que la Biblia dice y discutan con Dios. La Biblia dice, la Sagrada Escritura, los Evangelios de Jesucristo, dicen que José y María nunca tuvieron relaciones hasta el nacimiento de Jesucristo. Después del nacimiento de Jesucristo, vivieron una vida normal como pareja y tuvieron varios hijos. Se llaman los hermanos de Jesús. Y tenía hermanas también, no sabemos cuántos eran. Pero Jesús era el mayor, es el primogénito. Y el padre de Jesús era Dios, no era José, por supuesto, porque María era virgen cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Pues la Biblia relata que un día los familiares de Jesús, que incluía María y sus hijos, fueron a ver a Jesús porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Jesús estaba sanando mucha gente y así trabaja el diablo. Ellos comienzan a pensar, Jesús está mal. Jesús perdió un tornillo. Vámonos, mamá, Jesús está re mal. Anda diciendo que es el Mesías. Anda sanando gente, yo no sé qué tomó, pero tenemos que ir a rescatarlo. Y ellos fueron a una casa que estaba llena a tope con gente. Tanta gente que no podían pasar a donde estaba Jesús. Y tenían que quedarse afuera. Ahora, les voy a mostrar que Jesús siempre hace lo que pide de nosotros. Fíjense lo que dice. Texto. Mientras Jesús le hablaba a la multitud estaba en un edificio. Se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. A lo mejor Jesús discernió que ellos querían regresar a la casa y darle un medicamento, algo para ayudarle. Llamar al psiquiatra. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Ahora, lo que viene de Jesús parece mala educación, pero no es. ¿Quién es mi madre? Pues, claro, ¿no vas a conocer tu madre, Jesús? No, espera también. Esa es la palabra de Dios. Jesús dice, ¿quién es mi madre?
¿Y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús, señalando a sus discípulos. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús no es hipócrita. Lo que Jesús nos pidió a nosotros, Él lo hizo este día. Jesús no amaba a María más que a su Padre. Jesús no amaba a sus hermanos más que a su Padre. Y no les honraba más que honraba a su Padre. Por eso, cuando Jesús tenía 12 años de edad y no le encontraron y tenían que regresar a Jerusalén, llevaba 3 días en el templo haciendo preguntas con los estudiosos y no recuerdo si era María o José que dijo, ¿cómo podías hacer esto? Estamos preocupados. Él dice, ¿no sabían que yo tenía que estar en la casa de mi Padre? Jesús siempre practicaba este principio. Mi Padre es número 1. Y bien sabía que José no era su padre, que Dios era su padre, y por eso él siempre daba la preferencia a Dios. Siempre daba el respeto a Dios. Siempre daba la consideración a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los hijos ya pueden pasar. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Jesús nos dio el ejemplo. Jesús ni salió de la casa para hablar con María. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y no iba a dejar de hacer la voluntad de su Padre para atender a su madre. ¿Está fuerte, verdad? Pero ¿cuánto que nosotros con cualquier cosa somos desviados? Dios nos pide algo y nosotros, pues mi esposo no quiere. Es que a mis hijos no les gusta. Hubieron tiempos en la Biblia, hasta los animales los pusieron a ayunar. ¿Y dónde está Kiki? El Kiki de los niños. Ya afuera. Enrique. Enrique tremendo. Puso a sus niños a ayunar. Preciosos los niños. Ahí está Beri, ¿verdad? ¿Es cierto, verdad, Beri? ¿Se pusieron a los niños a ayudar? ¿Al bebé también? ¿Sí? A mí me gustaría, ahorita mi familia está pasando pruebas fuertes, Carolina del Norte. Pero yo no puedo ir a atender, porque yo estoy en los negocios de mi Padre que está en el cielo. Y es tiempo que tú, amigo, te pongas en los negocios de tu Padre que está en el cielo. Es tiempo que pongas a Jesucristo primero. Y quien sea la persona o quien sea la cosa que está en su asiento, ¿sabe qué? Discúlpame, por favor, ¿pueden mover este asiento? Este asiento pertenece a Dios. Sí, ese es el asiento número 1 y solo Dios se sienta aquí. Yo te amo y todo esto, pero no eres lo más importante de mi vida. Podemos hacer un ejercicio. Dile a la persona a tu lado, no eres lo más importante. Pero te amo. Te amo. No lo dudes. Pero no eres lo más importante. ¿Sabe qué? Nosotros podríamos amar mucho mejor. Todos nuestros seres queridos si amáramos más a Dios. La única razón que yo soy un buen esposo es porque amo a Dios. Es la única razón.
Y la única razón que he sido un buen padre es porque amo a Dios. Y le he puesto número 1 en mi vida. Yo les invito a ponerse de pie. Yo les voy a hacer 2 preguntas. ¿Sí? Les voy a hacer las preguntas mientras los mujeres pongan las mesas. Les quiero hacer 2 preguntas. No tienen que contestar, nada más en su corazón, ¿verdad? Pero pregúntate, ¿hay alguien en mi vida que he dado el honor que Dios merece? Piensa. Si cuando tú hagas algo contra la voluntad de Dios por influencia de otra persona, te deshonraste. Hiciste la voluntad del hombre encima de la voluntad de Dios. ¿Hay alguien que he honrado encima de Dios? Ahora, si en tu corazón puedes decir sí, es un buen tiempo de arrepentir. Es un buen tiempo de decir, Dios, perdóname. He sido bien puro, perdóname. La Biblia dice, no seas como el burro o el caballo, que no tiene discernimiento. Y tú puedes decir, Señor, perdón. Lo voy a rectificar lo más pronto posible. Muchos cristianos incluso hacen cosas que saben que no es correcto para acomodar un ser humano, sea un hijo, sea un padre, sea un familiar, y deshonran a Dios. Porque Dios no acepta segundo lugar, imposible. Es todo o nada con Él. Ahora, la segunda pregunta es esta. Vamos a preguntarle aquí al rato a Dios, vamos a preguntarle, Señor, ¿qué puedo hacer para demostrar mi honor a ti? Oh, qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para demostrar mi honor? Muéstrame cómo puedo honrarte. Yo quiero que sepas, nada de que Dios conoce mi corazoncito. Nada, olvida tu corazoncito, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para demostrar que tú eres número 1 en mi vida? Y yo creo que Dios te va a mostrar algo que puedes hacer. Yo recuerdo una vez que mi familia, aquí en México, pasamos una crisis. Y yo estaba tan enojado que yo recogí todas las televisiones de la casa. Porque muchas veces yo había entrado y veía a mi familia viendo cosas que a mí no me parecían. Yo recogí todas las televisiones, subí al techo y los tiré de la casa. Después agarré un martillo y bajé y los rematé. Furioso. ¿Sabes qué? Dios le gustaría que tú fueras un poquito celoso para Él, como Él es para ti. Ese amor no debe ir nada más en una dirección. A Dios le gustaría que tú le honraras a Él más que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Perdón. Porque Dios te quiere bendecir. Dios no quiere que tú le honres nada más porque Él tiene un problema con su ego. Él quiere bendecirte, pero depende de tu honor. Si podemos proyectar este otro versículo, por favor. Quiero mostrarles esto antes de tomar la cena. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Wow. Hoy vamos a celebrar el pacto de Jesucristo. Con su carne y con su sangre hizo un pacto con la iglesia.
Y hoy vamos a observar este pacto. ¿Y cuántos les gustaría poder decir, yo soy amigo de Dios? Mira, solamente hay dos posiciones, amigo o enemigo. No hay neutrales. Porque cuando Cristo venga, los justos van a ser salvos y los no justos van a ser condenados para la eternidad. No hay tres clases, hay dos, amigos o enemigos. Yo quiero ser su amigo. No, yo quiero reconocer, quiero adaptar esto para mí. Hay hijos que todavía no han llegado a ser amigos, porque son tan pequeños que solo pueden ser ordenados. No tienen el conocimiento o la disciplina para llegar a poder tener una práctica al nivel del Padre. Pero Dios quiere que crezcas de tal manera que un día pueden practicar hombre a hombre, padre a hija adulta, y compartir secretos. Hay secretos que Dios quiere compartir contigo, pero dependen de que tú le honras. Si estás menospreciándole, Él no te va a contar sus secretos, no va a enseñarte su pacto. Pero si tú le honras, Dios te va a dar su amistad y contarte sus secretos.